Y seguimos en elgocho.com y hoy tengo el placer y el honor de tener invitado al capitán de la Fuerza Aérea, el señor Henderson Urdaneta, quien es un piloto de caza, sí, de verdad, este no es de mentira, este es un Top Gun venezolano, que era piloto de K-8W, que fueron de esos aviones chinos que compraron estos arnosos chavistas para reemplazar un caza venezolano que era el BF-5. Por supuesto que este avión chino con menos prestaciones, pero nuestro amigo Henderson era uno de esos pilotos. Pero más allá de eso, la invitación que le hacía el día de hoy es porque Henderson entra a la escuela básica en el año 2001, se gradúa en el 2006, es decir, es uno de esos que llaman los hijos de Chávez, guardando la distancia, pero que vivió el monstruo por dentro, vio el crecimiento de la farsa y después vio cómo se espaturró, estuvo sirviendo hasta el grado de capitán, se retira y casualmente en este momento en que se está pasando la transición de Padrino a González López, ¿cuál es tu apreciación de lo que ves hoy en Venezuela en términos de las Fuerzas Armadas y en términos de tu fuerza? Te copio. Gracias, Luis, ¿cómo estás? Gracias por ese intro. Qué privilegio estar aquí y acompañarte en tu prestigioso programa. Para dar respuesta, conociendo que el segmento, digamos, es algo limitado, pues fíjate, para nosotros, todos los venezolanos, ¿no? Ya que las Fuerzas Armadas, como la aviación venezolana, son una muestra de lo que es la sociedad. Definitivamente no vemos con buenos ojos la asignación de Vladimir Padrino López como ministro de Agricultura y Tierras. Sin embargo, el hecho de haber sido removido de las Fuerzas Armadas, pudiéramos hacer una lectura, en un caso muy personal, del hecho de que este personaje sabemos que es el capo militar del Cártel de los Soles. Evidentemente, su cambio, su retiro de las Fuerzas Armadas, después de más de una década, fíjate que yo me retiré en el año 2015, y era Vladimir Padrino López el ministro de la Defensa de la institución. Fíjate, entonces todo el poderío que pudo obtener, ¿no? Digamos, armando ese clan, ese séquito de militares corruptos que lideraba desde la autoridad militar. Entonces, este retiro de su autoridad o de su investidura como ministro de la Defensa es muy importante porque evidentemente lo debilita en esa estructura de corrupción, ¿no? Sin embargo, la asignación como ministro de Agricultura y Tierra no deja de ser importante porque le da presencia a nivel nacional. De verdad que no es una sorpresa el hecho de que veamos un militar más y del calado de Vladimir Padrino López en otro de los, digamos, en este caso, ministerios importantes en nuestra república. Yo dudo que en el caso de Vladimir Padrino López pues, ni siquiera deba saber que es un sistema silvopastoril. Y seguro que su gestión va a ir apuntada a seguir aumentando la burocracia, esa que limita a los productores agropecuarios a tener acceso a insumos, a maquinaria agrícola, evidentemente para desarrollar el agro. Seguramente sí va a ayudar a sus amigos lavadores de capitales, pues, ¿qué te digo? Como ejemplo, en la importación de maquinaria agrícola para venderla muy por encima de los precios aceptados en el mercado y evidentemente paralizando o coartando la capacidad del venezolano para producir. Ahora fíjate una cosa, quizás lo más interesante de este nuevo ministro de Agricultura y Tierras es que gracias a que tiene su experiencia en el sector productivo del narcotráfico, pueda derivar insumos para la siembra de matica de coca o la siembra de florecitas de amapola. Eso pudiera ser la primera parte. La segunda parte, volviendo al caso de la Fuerza Aérea y tu conocimiento que te queda o tus amigos que te quedan, ¿cómo está hoy después del acto de magia del 3 de enero? Todavía les quedan aviones, se los destruyeron todo, hay que comprarlo todo nuevo. No le hicieron mantenimiento y simplemente no salieron a volar porque estaban todos destruidos, autodestruidos por nosotros. ¿Cuál es tu opinión? Tal cual. Bueno, en primer concepto que desarrollaste, pues sin duda, ¿no? La petroquímica es necesaria, evidentemente, para el desarrollo de sustancias psicotrópicas y evidentemente todo lo que este cártel
se ha dispuesto a desarrollar como modelo de negocio. Y es un cargo donde pues, tendría al menos los recursos para seguir en las sombras actuando en tal términos. El segundo término, en consideración de lo que dice, pues fíjate, las Fuerzas Armadas como principio fundamental y una de las bases que la definen es la obediencia, ¿no? En este caso, sí, había cierta obediencia y mucha obediencia y reconocimiento para el usurpador Nicolás Maduro. Pero el 3 de enero sucedió algo muy importante, que las Fuerzas Armadas quedaron en cierta forma acéfalas, ¿no? Y es evidente que en las Fuerzas Armadas actuales hay una carestía de líderes. Y nosotros quitamos la figura como fue depuesta de Vladimir Padrino López, pues no podemos encontrar en las Fuerzas Armadas a alguien que tenga la ética, la moral y digamos el aforo militar como para llevar las riendas de la institución. Una institución deteriorada hasta los cimientos. En el caso de la aviación militar venezolana, fíjate que voy a comenzar de algo incluso más allá de la aviación militar venezolana, de los satélites que fueron comprados directamente por Chávez, en donde él se lleva su muy buena tajada, ¿no? En los 3 satélites que definitivamente nadie sabe primero para qué fueron puestos, para qué fueron comprados y dónde terminaron los fondos que se desviaron tras la compra de estos satélites. Pero en el caso de las Fuerzas Armadas, las compras en donde intentaron reemplazar todo el equipamiento militar aeronáutico norteamericano que tenían las Fuerzas Armadas venezolanas, con parches, con aviones rusos o aviones chinos, que no están ni cerca de tener las capacidades de poder reemplazar lo que en algún momento fueron unidades de combate élite en nuestra aviación militar, pues fíjate, más allá de eso, un mal paquete logístico, no hubo una transferencia de tecnología, evidentemente, porque si ya existe una barrera de comunicación para con los americanos, imagínate con los chinos y con los rusos, que seguramente y sin dudarlo de ninguna forma, pues su fin ulterior era obtener la mayor cantidad de dinero y en el camino entregar ciertos beneficios a generales y directamente a Chávez. Porque fue uno de los principales beneficiados tras la compra de los Sukhoi. Ahora una pregunta. El 3 de enero, ¿qué has sabido tú de la Fuerza Aérea? ¿Sacaron algún avión? Todos se metieron debajo de la litera, se escondieron en el baño, se escondieron en la cuadra de los soldados, no sacaron nada, porque yo digo, y todo ese poco de aviones, ¿no fueron capaces de sacar ni uno? Mira, para serte honesto, voy a hablar de mi componente, ¿no? El componente de aviación militar. Digamos que el apresto operacional que tiene la aviación militar venezolana en este momento no da para más que desfiles. Tengo que decirlo con toda vergüenza, pero no tenemos ninguna capacidad de combate. Y las Fuerzas Armadas actuales no viven de meritocracia. Tú no alcanzas el grado de comandante general hasta abajo, teniendo una carrera en donde el desempeño que hayas marcado haya sido por la ética y por las buenas costumbres y el ejemplo. Es fácil, digamos en cierta forma, hoy en las Fuerzas Armadas y en el caso de la aviación, llegar a los altos grados militares, como son los de general, solo porque necesitas sublimarte la cara de Chávez en la lengua y esbozar cualquier cantidad de frases que inclusive no siendo chavista, pues te hacen aparentar que eres chavista y con eso te basta para alcanzar los altos rangos. O sea que básicamente el ejercicio militar era ser un declamador de poemas. Chávez sigue, la lucha sigue, las flores son rojas, el cielo es azul, mañana el mar se vuelve rojo y toda esa bolsería. De todas maneras, vamos a un corte comercial y ya seguimos con nuestro invitado acá en elgocho.com.